Hola, buen día, que Dios los bendiga en esta hermosa mañana de sábado. Hoy quería compartir una palabra con ustedes, hablar. Que Dios bendiga a ese varón que vino de tan lejos a predicar la palabra así en el Estadio Vélez. Que Dios lo usa ese hermano, ¿no? Enormemente, una herramienta para hablar de la palabra de Dios, a hablar de la verdad de la palabra de Dios. Y todas esas almas que se acercan para escuchar la palabra, que sean bendecidas, que puedan realmente atesorar la palabra y aceptar a Jesucristo, que es el único y suficiente Salvador, que es el único intermediario entre Dios y el hombre, Jesucristo, para que todas esas almas puedan aceptar a Jesucristo verdaderamente. Y también quería hablar de esa gente incrédula que no cree, la falta de fe que tiene, así como este varón que lo usa a Dios enormemente, ¿no? Para predicar su palabra, que vino desde lejos a predicar a Argentina. Estuve escuchando lo que habló ayer, muy linda palabra lo que habló sobre el aborto, el adulterio, la fornicación, que se comete mucho en Argentina, de los homosexuales, el lesbianismo, que todos ellos se tienen que arrepentir, porque Dios creó al hombre y a la mujer, que es así, hombre y mujer. No pueden estar un hombre con un hombre ni una mujer con una mujer, sino que es hombre y mujer solamente. Que Dios bendiga a ese hombre, qué linda palabra que dio, que predicó anoche. Lo estuve viendo hace un rato por YouTube, lo estuve mirando. Y quería hablar también sobre la incredulidad de la gente, ¿no? La gente que ya conoce la palabra de Dios y está en su congregación. Y se habla mucho de esto. En todas las congregaciones donde se habla la verdad de la palabra, se habla de fornicación, de adulterio. El adulterio, que es una adultera cuando tiene su esposa o su esposo y tiene relaciones con otro que no es su esposo o su esposa. Eso es un adulterio, es un pecado enorme. La fornicación, cuando uno no está casado, ¿no? Que las relaciones sexuales se hacen en el matrimonio, se casan por civil, después se casan, lo más importante, delante de los ojos de Dios, en la iglesia, que los casen sus pastores. Eso es muy importante y ahí pueden tener relaciones, ¿no? Siempre ya cuando están casados son testigos de los ojos de Dios, de Jesús. Ahí tienen, no es pecado, ¿no? Pero la fornicación, que hoy muchos jóvenes practican la fornicación, no esperan a casarse, no esperan tan desesperados. Así mismo la gente que va a la iglesia, los jóvenes, hoy en muchas iglesias se hacen reuniones de jóvenes y la mayoría, no todos, la mayoría se hacen las reuniones y se habla poco de la palabra. Lo que más van a hacer es ir a noviarse y a platicar la fornicación, a tener relaciones sexuales, que eso está muy mal, es un pecado enorme. Los pastores tienen que poner orden en sus iglesias sobre eso. Y la incredulidad de la gente, la que ya creyente, ¿no? Se habla de esto. ¿Cuántas veces se le habló en su iglesia de fornicación, de adulterio, de no robar, no mentir? Una pequeña mentira, dice, no, una pequeña mentira, como dijo este hermano, pero una pequeña mentira, usted mintió, es un pecado. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Cuántas veces se le habló de fornicación, de adulterio, de que no robe, que no mienta? Se le habló el pastor, algún siervo, y usted no, y hace oído sordo porque dice, no, este me escucha, este porque sabe mi vida, porque me conoce. Pero es Dios que pone palabra en su pastor, en cada siervo que lee la palabra, es Dios, no es el hombre, sino que el Espíritu Santo que está hablando, para que usted se arrepienta. Y así cuando vienen personas de afuera a predicar la palabra, justo ahí usted cree. Eso es incredulidad. No le cree a su pastor, a los siervos que hablan en su iglesia, pero cuando viene otro de afuera y sí cree. Entonces me dijo, ahora me doy cuenta que estoy pecando, estoy adulterando. Usted cuando le habla a los pastores en su iglesia, los siervos, a través de la palabra, usted se tiene que arrepentir en ese momento, porque usted no sabe, si usted no se arrepiente, se puede ir del culto y que Dios no lo permita, pero puede haber un accidente, algo, una catástrofe y se puede ir de esta vida, se puede ir y sin haber perdido perdón, haber pedido perdón. Usted cuando se habla en su iglesia de todas estas cosas, usted tiene que pedir perdón en ese momento, creer, tener fe, que es el de parte de Dios la palabra y no de parte del hombre. Quería leer versículo que dice San Juan 3,
el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Habla de Jesucristo, ¿no? El que no cree en Jesús. El que cree es salvo, pero ya el que no cree ha sido condenado. Así como cuando usted no cree, cuando se le habla una palabra que usted no cree que de parte de Dios, sino que de parte del hombre, porque usted siente que es atacado por esa persona, que la palabra de Dios es la que habla, no el hombre. Tiene que arrepentirse de todo eso. No tiene que esperar a que venga alguien de afuera a predicar el Evangelio y recién ahí darse cuenta, porque si no está siendo un incrédulo, falta de fe. En Hebreos 3, capítulo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad, ¿no?, que habla de falta de fe. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Corazón malo cuando alguien nos habla rápidamente en nuestra congregación. Habla la palabra de Dios y nos llega, ¿no? Y usted se enoja. Porque como estoy diciendo, este me conoce, por eso está hablando esta palabra. No. Y yo tampoco conozco su corazón. Yo no conozco si usted está practicando adulterio, fornicación. Asimismo también el aborto, que está en contra de la vida. En contra de la vida que da Dios. Así cuando usted, mujer, que toma esas pastillas anticonceptivas son del día después, eso también está en contra de Dios. Así como yo en un tiempo también en mi cabeza estaba perturbada, estaba también en eso, a favor de eso, pero gracias a misericordia de Dios que me rescató de todo eso y yo me puedo dar cuenta que no puedo intentar contra la vida porque estoy intentando contra Dios. Así que no sea incrédulo cuando se le hable la palabra, no espere que venga alguien de afuera para usted aceptar la verdad que usted está pecando en mentira, en fornicación, adulterio, en contra de la vida. Los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. El lesbianismo que practican las mujeres tampoco entrarán. También quería compartir Apocalipsis 21:8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nos habla el capítulo de Apocalipsis, ¿no?, que es el libro, casi el último libro, es el último libro de la Biblia, que ya habla lo que va a pasar, ¿no?, como lo que van a sufrir, lo que ya no aceptan al Señor Jesús. ¿Cuánto tiempo que tienen? Hoy día sábado es un día nuevo para pedir perdón, para llegar a una iglesia y arrepentirnos, porque como digo, no sabemos lo que puede pasar a la tarde, lo que puede pasar a la noche, no puede pasar algo mal y ya no podemos estar en esta vida. Y nos vamos sin pedir perdón, sin aceptar al Señor Jesucristo. No tiene que desaprovechar. Pero los cobardes e incrédulos, ahí habla otra vez, los incrédulos, los que tienen falta de fe, que no creen cuando se le habla la palabra en su congregación. Pero los cobardes no. Nosotros somos cobardes cuando no queremos aceptar a Dios y no queremos salir a predicar de su palabra. Tenemos que ser valientes, no cobardes. Tenemos que aceptar, sin importar lo que digan los vecinos, los demás. No le tiene que importar, porque cada uno tiene su salvación. Pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, y los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, ¿no? Los homicidas, fornicarios, los idólatras, ¿no? Seguramente usted tiene idolatrando al Gauchito Gil, a la Virgen, o sea, la muerte, no sé, eso no tienen vida, no oyen. Capaz que usted va a una iglesia católica, no le sirve de nada, porque mismo los que están ¿cómo se llama? Los que están en la iglesia católica, eso se tiene que arrepentir, los curas, se tienen que arrepentir porque están en contra de Dios. No es la verdad de la palabra, no es la verdad de la palabra. La verdad de la palabra es el Evangelio, así también como los testigos de Jehová, eso también se tienen que arrepentir. Ellos conocen mucho de la Biblia, pero ellos trastornan, retuercen la palabra para muchas cosas en contra de Dios. Ellos se tienen que arrepentir también, porque la palabra de Dios es el Evangelio. Nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y los católicos lo tienen. Usted entra a una iglesia católica, está la cruz con
supuestamente ahí Jesús crucificado todavía. Así, y Jesús ya no está más en esa cruz, quedó la cruz solamente. Jesús revivió, Dios lo levantó de los muertos, venció a la muerte, venció al enemigo, venció al diablo. Jesús está vivo, Él es poderoso, no lo vemos, pero se siente su Espíritu Santo en nuestros corazones. Nosotros tenemos que aceptar el bautismo con fe, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, y ahí mora el Espíritu Santo en nosotros, y ya nosotros, al tener el Espíritu Santo, eso nos retiene. Nuestra carne es pecaminosa, nos va a hacer pensar para entrar en adulterio, en fornicación, relaciones sexuales, pero el Espíritu Santo ahí cumple su trabajo, de que es retenernos y no hacer esas cosas, no darle lugar al enemigo, ¿no? Que Él no pone en bandeja de plata, todas esas cosas, en el robo, hurto, fornicación, en la homosexualidad, el lesbianismo, el aborto. El Espíritu Santo ya no aparta de todo eso, no hacerlo mal, no abre los ojos, los oídos, no destapa. Así que esa palabra hoy quería compartir, no solamente a los hermanos que congregan, su congregación, que son incrédulos, que cuando le hablan los pastores, los siervos de su congregación, los miembros de la iglesia, no quieren oír la palabra, pues diciendo, este me está hablando a mí porque me conoce, ¿no? Es la palabra de Dios. Así que eso quería compartir con ustedes y que Dios los siga bendiciendo.